Módulo número 11. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Enfermedades del tiroides, hipertiroidismo. Enfermedades endocrino-metabólico. Una revisión realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, septiembre de 2020. Contenido, definición, clasificación, cuadro clínico, complementarios, tratamiento médico y quirúrgico. Crisis tiroideas. Diagnóstico y conducta. Tirotoxicosis. Definición y epidemiología. La tirotoxicosis es un síndrome sistémico causado por la exposición a cantidades excesivas de hormona tiroidea. Su prevalencia es de un caso por cada 2.000 adultos y afecta al 1% de todas las personas durante su vida. Biopatología. La tirotoxicosis es consecuencia de un exceso de hormona tiroidea circulante y sus efectos tisulares. En sentido estricto, hipertiroidismo alude a todas las variantes de tirotoxicosis que se producen por una excesiva producción de hormona tiroidea por la tiroides de forma secundaria a un estímulo tirótropo o una función autónoma del tejido tiroideo. En la enfermedad de Graves, que es la causa más frecuente de hipertiroidismo, la glándula tiroides es estimulada por autoanticuerpos que se unen al receptor de la tirotropina y lo activan. El exceso de secreción de tirotropina causa hipertiroidismo en pacientes con adenomas hipofisarios secretores de tirotropina, que son infrecuentes. La gonadotropina coriónica, una glucoproteína que tiene gran similitud con la tirotropina, puede causar un hipertiroidismo gestacional transitorio durante el embarazo, cuando un coriocarcinoma o un tumor de las células germinales produce variantes de gonadotropina coriónica humana que son más activas o cuando los receptores mutantes de tirotropina se unen a la gonadotropina coriónica humana, con mayor avidez, como en la tirotoxicosis gestacional familiar. La producción autónoma de hormona tiroidea tiene lugar cuando los tirocitos funcionan de forma independiente de la activación del receptor de la tirotropina. Esto puede deberse al crecimiento de un adenoma tiroideo benigno funcionante, o al crecimiento de múltiples nódulos con función autónoma que forman un bocio multinodular tóxico. En casos infrecuentes, puede producirse en pacientes con cáncer de tiroides bien diferenciado que presentan metástasis funcionantes. En algunos adenomas tóxicos, las mutaciones somáticas del gen del receptor de la tirotropina causan su activación constitutiva. En los pacientes cuyas glándulas pueden funcionar de manera autónoma, la exposición a cantidades excesivas de yodo a partir de amiodarona o de contrastes yodados puede provocar hipertiroidismo. La tirotoxicosis transitoria también puede deberse a enfermedades inflamatorias que liberan cantidades excesivas de hormona tiroidea almacenada en la glándula. Entre estas enfermedades, hay que citar la tiroiditis subaguda, que se atribuye a una infección viral, la tiroiditis aguda o supurada causada por infección bacteriana, la tiroiditis inducida por radiación y la tiroiditis farmacológica, por ejemplo, debido a amiodarona. La autoinmunidad también puede provocar una tiroiditis inflamatoria que causa tirotoxicosis transitoria. Esto se produce con frecuencia en caso de tiroiditis linfocítica, también denominada tiroiditis silente, indolora o posparto. Es raro que se produzca con una tiroiditis autoinmunitaria, también llamada tiroiditis de Hashimoto. En pocas ocasiones, el exceso de hormona tiroidea puede secretarse por tejido tiroideo ectópico localizado en cualquier parte desde la base de la lengua hasta el mediastino, o por tejido tiroideo heterotópico que se desarrolla como parte de un teratoma ovárico, enfermedad denominada estruma ovárico. La tirotoxicosis también puede estar causada por la ingesta de cantidades excesivas de hormona tiroidea y suele ocurrir cuando se prescriben dosis excesivas de preparados farmacológicos de dicha hormona, pero es raro que se deba a una ingesta encubierta o accidental. Manifestaciones clínicas. Síntomas y signos. Los síntomas clásicos de la tirotoxicosis consisten en pérdida de peso a pesar de un apetito voraz, intolerancia al calor, palpitaciones, temblor e hiperdefecación, aumento de la frecuencia de las deposiciones. La detección temprana de la tirotoxicosis puede fallar cuando se presenta con síntomas inespecíficos comunes como fatiga, insomnio, ansiedad, irritabilidad, debilidad, dolor torácico atípico o disnea de esfuerzo.
También puede retrasarse el diagnóstico cuando los síntomas que dominan el cuadro clínico son atípicos, como cefalea, pérdida de peso, parálisis periódica o náuseas y vómitos. Los ancianos pueden desarrollar tirotoxicosis apática, que cursa con pérdida de peso y ausencia de síntomas y signos simpático-miméticos. Los signos de tirotoxicosis consisten en taquicardia en reposo, hipertensión sistólica con aumento de la presión diferencial, piel húmeda y caliente con textura aterciopelada, onicólisis y mirada fija con retraso palpebral, presente cuando se ve un borde de la esclerótica entre el párpado superior y el margen superior del iris en la mirada hacia abajo. La exploración cardíaca puede revelar un impulso apical prominente y un soplo de flujo sistólico. Los hallazgos neurológicos pueden incluir una conducta impaciente y agitada, taquilalia, debilidad de la musculatura proximal, temblor distal de las manos y reflejos tendinosos profundos exaltados. Los hallazgos clínicos a menudo proporcionan pistas sobre la causa subyacente. En la enfermedad de Graves, el aumento de tamaño de la glándula es difuso, el contorno es liso o ligeramente lobulado y puede detectarse un soplo audible en la auscultación o frémito palpable. La oftalmopatía y la dermopatía tiroideas también son patognomónicas de la enfermedad de Graves. En los pacientes con bocio nodular tóxico se observan uno o más nódulos, mientras que en la tiroiditis subaguda la glándula presenta un aumento de tamaño modesto, es muy hipersensible a la palpación y de consistencia firme. Un antecedente de embarazo reciente sugiere una tiroiditis indolora. La exposición reciente a la amiodarona, a otros compuestos que contienen yodo, a interferón alfa o a preparados farmacéuticos de hormona tiroidea, puede hacer pensar en las formas características de tirotoxicosis asociadas a estos fármacos. Enfermedad de Graves. Definición. La enfermedad de Graves es un trastorno autoinmunitario caracterizado por una combinación variable de hipertiroidismo, oftalmopatía, también denominada enfermedad ocular tiroidea, y dermopatía. Epidemiología. La enfermedad de Graves es más frecuente en mujeres, aunque también afecta a los hombres. Puede desarrollarse a cualquier edad, pero comienza sobre todo entre los 30 y los 60 años. Biopatología. La causa inmediata de hipertiroidismo de la enfermedad de Graves es la producción de inmunoglobulinas que estimulan el tiroides y que se unen al receptor de la tirotropina y lo activan, lo que estimula la secreción de hormonas tiroideas y el crecimiento de la glándula. Los anticuerpos contra el receptor de la tirotropina de la variedad estimulante son la característica patognomónica del hipertiroidismo en la enfermedad de Graves. En esta enfermedad, también se detectan con frecuencia otros autoanticuerpos antitiroideos, como los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea, anticuerpos antitiroglobulina y anticuerpos contra el receptor de la tirotropina. Aunque sigue sin conocerse la base patogénica de la enfermedad de Graves, una predisposición genética está implicada debido a una mayor incidencia de la enfermedad en gemelos monocigotos y familiares de primer grado de los pacientes. Entre los factores medioambientales que desencadenan el inicio de la enfermedad se encuentran la exposición al humo de los cigarrillos, una gran cantidad de yodo en la dieta y tal vez acontecimientos vitales estresantes y determinadas infecciones previas. Manifestaciones clínicas. Las personas afectadas suelen presentar tirotoxicosis y un aumento difuso del tamaño de la glándula tiroides, que presenta una consistencia gomosa, contorno liso, un lóbulo piramidal definido y un soplo audible en la auscultación o un frémito palpable debido a un aumento del flujo sanguíneo. Cuando la oftalmopatía tiroidea se observa en la clínica, suele aparecer a los pocos meses del comienzo. De forma infrecuente, puede desarrollarse mucho antes, mucho después o sin una confirmación bioquímica de hipertiroidismo. Pronóstico. El hipertiroidismo asociado a esta enfermedad suele seguir una evolución persistente y progresiva, pero alrededor de una cuarta parte de los pacientes con enfermedad de Graves experimenta una remisión espontánea de la enfermedad. Oftalmopatía. Definición. La oftalmopatía tiroidea es un trastorno definido, caracterizado por inflamación e hinchazón de los músculos extraoculares y de la grasa orbitaria, retracción palpebral, edema periorbitario, inyección vascular epiesclerótica, inflamación conjuntival, quemosis, y proptosis, también denominada exoftalmos.
La inflamación de las partes blandas dentro de los límites orbitarios desencadenada por el crecimiento fibroblástico y la infiltración de células inflamatorias puede causar proptosis, atrapamiento de los músculos extraoculares y compresión del nervio óptico. Figura 226, 2. Oftalmopatía de Graves. A. Mujer de 59 años con proptosis excesiva, edema palpebral moderado y eritema con retracción palpebral moderada que afecta a los 4 párpados. Se observan quemosis, edema, conjuntival y eritema con edema bilateral de las carúnculas, con prolapso de la carúncula derecha. B. Mujer de 40 años con proptosis excesiva, mínima inyección bilateral y quemosis con leve eritema palpebral. Con la lámpara de hendidura, se aprecia también una queratoconjuntivitis límbica superior moderada. Manifestaciones clínicas. Las personas afectadas suelen referir un cambio del aspecto de los ojos, irritación ocular, sensación de cuerpo extraño, sequedad irónicamente, lagrimeo excesivo. La afectación más grave puede provocar queratitis por exposición, con ulceración corneal, diplopía y visión borrosa. En la exploración, los pacientes pueden tener la mirada fija, un borde escleral visible entre el párpado superior y el margen superior del iris durante la mirada hacia abajo, retraso palpebral, signos de inflamación conjuntival, edema periorbitario y anomalías de la mirada conjugada, de la visión cromática y de la agudeza visual. El grado preciso de proptosis puede medirse mediante un exoftalmómetro. Las pruebas de imagen orbitarias mediante tomografía computarizada, o ecografía pueden confirmar el diagnóstico, que en muchos casos debe distinguirse de otras causas de proptosis bilateral o unilateral. Tratamiento. El tratamiento de la oftalmopatía tiroidea leve se centra en proteger la córnea de la exposición y la desecación con colirios y pomadas humectantes, gafas y a veces cerrar los párpados con cinta adhesiva al acostarse. Los suplementos de selenio pueden aliviar algunos de los síntomas asociados a la inflamación activa en casos leves a moderados. El tratamiento con dosis altas de glucocorticoides sistémicos puede atenuar la inflamación orbitaria en los casos más graves. La irradiación orbitaria puede ayudar a controlar los síntomas inflamatorios en algunos pacientes. La exposición corneal persistente, la diplopía, la alteración de la visión debida a la compresión del nervio óptico y los problemas estéticos pueden requerir cirugía para descomprimir las órbitas y reajustar los músculos extraoculares. Los inmunodepresores y la plasmaféresis se han usado en pacientes con afectación grave, con éxito ocasional. Dermopatía. La dermopatía infiltrante es la manifestación menos frecuente de la enfermedad de Graves y se desencadena por el depósito de glucosaminoglucanos en la dermis. Las personas afectadas suelen presentar un engrosamiento cutáneo de tipo piel de naranja, con prurito leve a lo largo de las caras anteriores de las espinillas, denominado mixedema pretibial. Las caras dorsales de los pies y los dedos de las manos, la superficie extensora de los codos y la cara se afectan con menos frecuencia. El diagnóstico se puede confirmar mediante una biopsia cutánea. El tratamiento de la dermopatía infiltrante precoz con glucocorticoides por vía tópica debajo de un vendaje oclusivo puede limitar su evolución. El tratamiento con glucocorticoides intradérmicos o sistémicos, análogos de la somatostatina de larga acción, e incluso la resección quirúrgica del tejido blando ha tenido poco éxito. Adenoma tóxico. Un adenoma tóxico es una neoplasia tiroidea solitaria, con función autónoma, que sintetiza y segrega cantidades excesivas de hormona tiroidea con independencia de la estimulación por la tirotropina. Estas neoplasias son casi siempre benignas. La mayoría crece lo suficiente como para palparse cuando el paciente consulta por la tirotoxicosis. Se han identificado mutaciones de genes somáticos que causan la activación constitutiva del receptor de la tirotropina y de la subunidad alfa de la proteína fijadora de nucleótido guanina estimuladora en un subconjunto de adenomas tóxicos. El hipertiroidismo causado por un adenoma tóxico no remite espontáneamente, excepto en muy pocos casos que se complican con infarto hemorrágico de la neoplasia. Bocio multinodular tóxico. Un bocio multinodular tóxico se compone de múltiples nódulos tiroideos con función autónoma que sintetizan y segregan cantidades excesivas de hormona tiroidea.
En algunos pacientes con bocios multinodulares no tóxicos, el hipertiroidismo puede desencadenarse por exposición a cantidades excesivas de yodo. La mayor parte de las personas afectadas presentan un bocio con múltiples nódulos tiroideos palpables. El aumento de tamaño progresivo puede pasar desapercibido cuando el tejido nodular se extiende por debajo del esternón. El bocio multinodular tóxico es más frecuente en las personas mayores. Adenoma hipofisario secretor de tirotropina. Los adenomas hipofisarios secretores de tirotropina representan menos del 1% de todos los tumores hipofisarios funcionantes. Los pacientes pueden presentar las manifestaciones clínicas típicas de tirotoxicosis, bocio difuso, síntomas y signos desencadenados por la expansión selar de la masa, síndromes asociados con secreción conjunta de otras hormonas de la adenohipófisis, hormona del crecimiento, prolactina o corticotropina, o síntomas y signos de hipopituitarismo. La clave para sospechar la enfermedad suele ser la detección de un nivel de tirotropina no inhibido en un paciente con tirotoxicosis, lo que resulta inadecuado. El diagnóstico se confirma en la mayoría de los casos cuando las pruebas de laboratorio revelan un nivel circulante elevado de la subunidad alfa de la glucoproteína hipofisaria además de una masa selar, que puede definirse en las pruebas de imagen. Diagnóstico. Pruebas de laboratorio. Las anomalías detectadas en las pruebas de laboratorio solicitadas de forma rutinaria suelen ser la primera pista de la presencia de tirotoxicosis. Los pacientes con tirotoxicosis pueden tener hipercalcemia o hipercalciuria, aumento de los niveles de la fosfatasa alcalina, incremento moderado de los niveles de transaminasas y niveles bajos o en descenso de colesterol LDL, y total. Los niveles de ferritina y enzima convertidora de la angiotensina suelen estar aumentados. La electrocardiografía revela por lo general taquicardia sinusal en reposo u otras taquiarritmias auriculares, sobre todo fibrilación auricular con una respuesta ventricular rápida. En los casos graves, la radiografía de tórax puede mostrar cardiomegalia. Figura 226, 3. Evaluación de laboratorio ante la sospecha de tirotoxicosis. En la mayoría de los pacientes con sospecha de tirotoxicosis el diagnóstico puede confirmarse mediante medición de la tirotropina. Los inmunoanálisis sensibles de tirotropina con un límite de detección inferior a 0,02 miliunidades por litro permiten diferenciar con precisión entre niveles de tirotropina claramente suprimidos, característicos de todas las formas comunes de tirotoxicosis, y niveles levemente suprimidos que están justo por debajo del intervalo de referencia, como puede suceder en personas con alguna otra enfermedad. Solo en los infrecuentes cuadros asociados a un hipertiroidismo mediado por tirotropina, tumores hipofisarios secretores de tirotropina y resistencia hipofisaria aislada a la hormona tiroidea, no se observa supresión de la tirotropina cuando se realizan pruebas por una tirotoxicosis. La medición de los niveles séricos de T4 libre y de T3 confirma el diagnóstico de tirotoxicosis, define su gravedad y, en ocasiones, ofrece una pista de la causa subyacente. La tirotoxicosis manifiesta se caracteriza por niveles de T4 o T3 libres por encima del límite superior del intervalo de referencia, mientras que la tirotoxicosis leve o subclínica se caracteriza por un nivel suprimido de tirotropina con niveles de T4 y T3 libres dentro del intervalo de referencia normal. Cuando solo aumentan las concentraciones de T4 o T3 libres, se aplican respectivamente los términos de toxicosis por T4 y toxicosis por T3. Diagnóstico diferencial. Una vez confirmado el diagnóstico de tirotoxicosis, se debe definir su causa subyacente para determinar el tipo de tratamiento más adecuado. A veces, resultan útiles los grados relativos de aumento de T4 y T3. La toxicosis con predominio de T3 es típica de la enfermedad de Graves y también puede observarse en el bocio nodular tóxico. Por el contrario, la toxicosis con predominio de T4 es más típica de la tiroiditis subaguda o indolora. La toxicosis por T4 también es más frecuente en pacientes con hipertiroidismo inducido por yodo. En ocasiones, son útiles otras pruebas de laboratorio para el diagnóstico diferencial. Los anticuerpos contra el receptor de tirotropina son patognomónicos de la enfermedad de Graves. Las concentraciones de dichos anticuerpos son especialmente altas en la dermopatía tiroidea, y muestran una correlación positiva con los datos clínicos y con el pronóstico de la oftalmopatía de Graves.
En la tiroiditis subaguda es típico observar una elevación de la velocidad de sedimentación globular. Las pruebas de imagen pueden ser útiles para establecer el diagnóstico diferencial. La captación tiroidea fraccionada de trazadores radiactivos por la tiroides y su distribución en la glándula en la gamografía suele ayudar a establecer el diagnóstico definitivo. La ecografía tiroidea puede confirmar la presencia de nódulos tiroideos solitarios o múltiples, mientras que la radiografía de tórax y la tomografía computarizada ayudan a delimitar un bocio subesternal. Tratamiento. La selección del tratamiento más eficaz para una enfermedad específica que causa tirotoxicosis requiere conocer el proceso fisiopatológico subyacente y la historia natural. Por ejemplo, un bocio multinodular tóxico no remite y requiere tratamiento definitivo con yodo radiactivo o cirugía. La tiroiditis subaguda desaparecerá de forma espontánea y solo requiere tratamiento sintomático temporal. Tabla 226, 6. Evaluación gamagráfica de la sospecha de tirotoxicosis. Etiología, captación fraccionada de yodo radiactivo a las 24 horas, en %, y aspecto de la tiroides en la gamografía. Enfermedad de Graves. Captación del 35 al 95%. Captación homogénea difusa aumentada. Lóbulo piramidal visible que se extiende desde el istmo. Adenoma tóxico. Captación del 20 al 60%. Foco solitario de captación intensa. Supresión de la captación en el resto del tiroides. Bocio multinodular tóxico, captación del 20 al 60%. Focos heterogéneos parcheados de mayor captación, entremezclados con regiones de captación disminuida. Tiroiditis subaguda. Captación del 0 al 2%, captación mínima o ausente. Tiroiditis autoinmunitaria. Captación del 0 al 2%. Captación mínima o ausente. Captación heterogénea parcheada durante la recuperación. Hipertiroidismo inducido por yodo. Captación del 0 al 2%. Captación mínima o ausente. Intoxicación por hormona tiroidea exógena. 0 al 2%, captación mínima o ausente. Cáncer de tiroides diferenciado metastásico. Captación del 0 al 5%. Captación focal en las metástasis. Adenoma hipofisario secretor de tirotropina. Captación del 30 al 80%, captación difusa homogénea aumentada. Beta bloqueantes. Los beta bloqueantes alivian las manifestaciones simpático-miméticas de la tirotoxicosis con independencia de la causa subyacente. Las palpitaciones, el temblor y la ansiedad se pueden controlar a menudo con rapidez. Sin embargo, algunas de las demás características clínicas de tirotoxicosis, como la pérdida de peso, la intolerancia al calor y la fatiga, no mejoran con estos fármacos. Los beta bloqueantes pueden usarse en los pacientes con tirotoxicosis que tienen taquicardia sinusal marcada o fibrilación auricular con una respuesta ventricular rápida, para controlar la frecuencia cardíaca. El propranolol también inhibe parcialmente la conversión extratiroidea de T4 en T3 y puede proporcionar ventajas adicionales en los pacientes con tirotoxicosis grave. El tratamiento con propranolol se puede iniciar con una dosis de 20 a 40 miligramos cada 8 horas, que se aumenta hasta una dosis diaria máxima de 240 miligramos, en función del control de los síntomas. También pueden emplearse el propranolol de liberación sostenida o los beta bloqueantes de acción más larga, como el metoprolol y el atenolol. Los beta bloqueantes deben usarse con cuidado en los pacientes con tirotoxicosis con antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva, fenómeno de Raynaud o insuficiencia cardíaca. Es posible emplear esmolol cuando se necesita un fármaco de acción rápida por vía parenteral para controlar la frecuencia cardíaca en pacientes con una insuficiencia cardíaca tirotóxica. Para los pacientes con formas transitorias de tirotoxicosis, tiroiditis subaguda, tiroiditis autoinmunitaria o intoxicación por hormona tiroidea exógena, los beta bloqueantes pueden ser el único tratamiento necesario. En los pacientes con enfermedades más duraderas, como la enfermedad de Graves o el bocio nodular tóxico, los beta bloqueantes proporcionan un alivio inicial rápido de los síntomas mientras se pone en marcha el tratamiento definitivo con fármacos antitiroideos, yodo radiactivo o cirugía. Fármacos antitiroideos. Las tionamidas inhiben la biosíntesis de hormonas tiroideas al inhibir de forma competitiva la organificación del yodo y el acoplamiento de yodotirosina. Estos fármacos se emplean en el tratamiento de la tirotoxicosis causada por sobreproducción de hormonas tiroideas.
Como las tionamidas bloquean solo la síntesis de nuevas hormonas tiroideas, las reservas glandulares de hormonas tiroideas preexistentes deben agotarse antes de que sean completamente eficaces. Esto puede requerir 3 a 8 semanas en los pacientes con enfermedad de Graves, o bocio multinodular tóxico. Aunque los fármacos antitiroideos controlan a largo plazo el hipertiroidismo, son más adecuados cuando existe una posibilidad de que remita la causa subyacente, como en la enfermedad de Graves, o cuando la tirotoxicosis debe atenuarse antes de iniciar el tratamiento con yodo radiactivo o cirugía. En la actualidad se dispone de dos tionamidas, el metimazol y el propiltiouracilo. El metimazol se puede tomar en una dosis única diaria gracias a su mayor semivida y mayor concentración intratiroidea eficaz. Esto también puede incrementar el cumplimiento de los pacientes y la eficacia del fármaco. El propiltiouracilo también inhibe la conversión extratiroidea de T4 a T3, efecto que puede ser beneficioso en pacientes con tirotoxicosis grave complicada. El propiltiouracilo es el fármaco preferido para las gestantes hipertiroideas en el primer trimestre, dado que el metimazol se ha asociado de forma infrecuente a malformaciones congénitas, como la atresia coanal y la aplasia cutánea. Sin embargo, la menor semivida del propiltiouracilo hace necesaria una administración en 3 o 4 dosis diarias. Además, el riesgo de hepatotoxicidad grave asociada al uso de propiltiouracilo ha llevado a recomendar el uso de metimazol como antitiroideo de primera línea en el hipertiroidismo de niños y adultos, incluidas las mujeres gestantes una vez superado el primer trimestre de gestación. En los pacientes con hipertiroidismo leve o moderado, la dosis inicial de metimazol suele ser de 10 a 30 miligramos una vez al día, que puede aumentarse hasta 90 miligramos una vez al día. En los pacientes con hipertiroidismo más grave, tirotoxicosis complicada con cardiopatía o embarazo concomitante, la dosis inicial de propiltiouracilo debería ser de 50 a 200 miligramos cada 6 a 8 horas. En caso necesario, el metimazol puede administrarse por vía rectal. La duración prevista del tratamiento depende de la causa subyacente. En los pacientes con bocio multinodular tóxico, los fármacos antitiroideos se usan por lo general solo para restablecer el estado eutiroideo antes del tratamiento definitivo. En un paciente con enfermedad de Graves, puede continuarse con la dosis eficaz durante 6 a 24 meses antes de ir disminuyéndola para determinar si la enfermedad tiroidea autoinmunitaria del paciente ha remitido. Los pacientes que tienen mayor probabilidad de responder son los que tienen un hipertiroidismo clínico y bioquímico leve, una glándula tiroides pequeña y no presentan oftalmopatía activa. Se debe comprobar la función tiroidea cada 3 a 12 semanas en los pacientes tratados con fármacos antitiroideos, mientras se ajusta la dosis para evitar un posible hipotiroidismo iatrógeno. Los efectos secundarios frecuentes son el eritema, el prurito, la fiebre y las artralgias, que afectan al 5% de los pacientes tratados con tionamidas. La agranulocitosis y la hepatitis son infrecuentes, pero pueden ser reacciones adversas mortales de las tionamidas. Su aparición es relativamente repentina e impredecible. El control del recuento leucocítico y las pruebas de función hepática no son una medida preventiva útil. Los pacientes que toman fármacos antitiroideos deben conocer la posibilidad de aparición de estas reacciones adversas y deberían saber que tienen que interrumpir el tratamiento y acudir al médico si desarrollan fiebre alta, faringitis, ictericia o dolor abdominal. Yodo radiactivo. La captación y concentración selectivas de yoduro que tienen lugar en los tirocitos permiten la utilización del yodo radiactivo para tratar el hipertiroidismo. Cuando se concentra en la glándula tras su administración oral, el radioyodo 131 destruye el tejido tiroideo y controla el hipertiroidismo, habitualmente en 1 a 2 meses. Se puede calcular la dosis de radioyodo 131 en función de la captación fraccionada de yodo radiactivo, pero el resultado de la dosimetría no es superior al que se obtiene con la administración de dosis empíricas. Los pacientes pueden ser tratados de forma ambulatoria, siempre que se tomen las precauciones de evitar la exposición a los demás. Alrededor del 75% de los pacientes se curan con una única dosis de yodo radiactivo. El efecto secundario principal de la radioterapia con yodo es el hipotiroidismo postablación, que se desarrolla en la mayoría de los pacientes tratados por enfermedad de Graves, y en una menor proporción en los pacientes tratados por bocio nodular tóxico. Se debe realizar un seguimiento de por vida de la función tiroidea, ya que cada año el 3% de los pacientes que inicialmente presentan un estado eutiroideo desarrollan hipotiroidismo postablación.
Otra complicación menos frecuente es un empeoramiento transitorio de la tirotoxicosis, que se produce en el 25% de los pacientes durante el primer mes tras el tratamiento como resultado de una tiroiditis por radiación. Los estudios de seguimiento a largo plazo han mostrado que los pacientes con enfermedad de Graves tratados con yodo radiactivo no presentan un mayor riesgo de cáncer de tiroides o de otras neoplasias malignas. Sin embargo, los niños y adolescentes hipertiroideos tratados con yodo radiactivo tienen una mayor tendencia a desarrollar nódulos benignos. En el caso de las mujeres hipertiroideas tratadas con yodo radiactivo no aumenta la incidencia de infertilidad, abortos espontáneos y niños con defectos congénitos. El yodo radiactivo diagnóstico o terapéutico está contraindicado durante la gestación y las mujeres tratadas deben evitar quedarse embarazadas hasta que se haya confirmado el estado de eutiroidismo a los 3 a 6 meses desde la administración de una dosis. Otros fármacos. Una solución saturada de yoduro potásico o solución de Lugol inhibe temporalmente la síntesis y liberación de hormona tiroidea desde la glándula. Puede usarse para acelerar la recuperación después del tratamiento con yodo radiactivo, para preparar a los pacientes para una tiroidectomía y para potenciar otros tratamientos usados en el control de la tirotoxicosis grave. Los contrastes yodados radiológicos inhiben la liberación de hormona tiroidea a la vez que bloquean la conversión periférica de T4 a T3. El carbonato de litio también inhibe la liberación de hormona tiroidea. En raras ocasiones, estos fármacos se usan junto con las tionamidas para tratar a los pacientes con tirotoxicosis grave. También pueden ayudar a controlar de forma temporal el hipertiroidismo cuando existen alergias graves que impiden el uso de tionamidas. La colestiramina puede emplearse para unirse a la hormona tiroidea en el intestino, con el fin de interrumpir la circulación enterohepática en casos de sospecha de intoxicación por hormona tiroidea exógena. Cirugía. La cirugía tiene un papel limitado, ya que existe un riesgo de lesionar los nervios laríngeos recurrentes y las glándulas paratiroideas contiguas. La resección de un adenoma tóxico mediante lobectomía es curativa y suele conservar el suficiente tejido tiroideo normal como para mantener el eutiroidismo, por lo que se recomienda a menudo en pacientes más jóvenes. Un tratamiento adecuado de los bocios multinodulares tóxicos que causan síntomas compresivos o desfiguraciones estéticas es la resección quirúrgica. Aunque en Estados Unidos la cirugía no suele recomendarse para el tratamiento de la enfermedad de Graves hipertiroidea, puede ser adecuada cuando el resto de modalidades están contraindicadas, cuando ha habido una reacción adversa a un antitiroideo en el embarazo, cuando se cree que un nódulo tiroideo es maligno, o cuando un hiperparatiroidismo también requiere intervención quirúrgica. Supuestos específicos de tratamiento. Embarazo. Las pacientes embarazadas con hipertiroidismo plantean dificultades especiales. El diagnóstico requiere una valoración detenida de los síntomas, sobre todo la intolerancia al calor, las palpitaciones y los vómitos, que también se producen en un embarazo normal. El nivel sérico total de T4 está aumentado debido al incremento de la TBG, y el nivel de tirotropina puede estar suprimido en el primer trimestre debido a una estimulación del tiroides mediada por gonadotropina coriónica humana. Está contraindicada la realización de gammagrafías con fines diagnósticos. Tras la confirmación diagnóstica, el hipertiroidismo debe tratarse, ya que se asocia con un mayor riesgo de aborto espontáneo, parto prematuro, bajo peso al nacer y toxemia. Los beta-bloqueantes solo deben usarse de forma temporal para controlar los síntomas graves. El propiltiouracilo es la tionamida preferida para el tratamiento de la enfermedad de Graves durante el primer trimestre del embarazo, porque atraviesa la placenta con menos facilidad que el metimazol y porque en este se ha vinculado con casos muy esporádicos de malformaciones congénitas, atresia de coanas, y aplasia cutánea. Sin embargo, debido al riesgo de hepatitis relacionada con el propiltiouracilo, que es muy bajo pero potencialmente mortal, pasado el primer trimestre se prefiere el metimazol. Como la enfermedad de Graves suele remitir en una fase posterior del embarazo, las dosis necesarias de fármacos antitiroideos suelen disminuir a medida que avanza la gestación. La medición de los niveles maternos de inmunoglobulina estimulante del tiroides puede ayudar a predecir el riesgo de que el lactante desarrolle una enfermedad de Graves neonatal. Hipertiroidismo subclínico y leve.
Los pacientes con hipertiroidismo subclínico o leve, es decir, supresión de la tirotropina sérica con concentraciones séricas normales de T3 y T4, pueden tener síntomas que justifiquen el tratamiento. En los pacientes con niveles séricos de tirotropina suprimidos hasta menos de 0,1 miliunidades por litro, la desmineralización ósea puede ocasionar osteoporosis, sobre todo en mujeres posmenopáusicas. La fibrilación auricular es más frecuente en los pacientes a partir de 60 años con hipertiroidismo leve y con supresión de la tirotropina a niveles por debajo de lo normal. No obstante, está menos claro que los pacientes jóvenes asintomáticos con niveles de tirotropina inhibidos de forma moderada, 0,1 a 0,5 miliunidades por litro, requieran algo más que seguimiento periódico. Crisis tirotóxica. La crisis tirotóxica, también denominada tormenta tiroidea, es un síndrome potencialmente mortal que suele ser el resultado final de una tirotoxicosis grave y prolongada. Puede afectar a pacientes con otras afecciones que los hacen vulnerables a los efectos cardiovasculares, neuropsiquiátricos y digestivos de la exposición a cantidades excesivas de hormona tiroidea. La crisis tirotóxica se desarrolla por lo general en el contexto de una enfermedad de Graves tratada de forma inadecuada y puede precipitarse por una enfermedad intercurrente, una cirugía o el tratamiento con yodo radiactivo. Las personas afectadas presentan fiebre, taquiarritmias auriculares, insuficiencia cardíaca congestiva, náuseas y vómitos, diarrea y crisis comiciales. Los cambios del estado mental pueden consistir en agitación, delirio, psicosis y coma. La detección temprana y el tratamiento en un entorno monitorizado son fundamentales. Un tratamiento completo debe constar de antipiréticos, beta-bloqueantes, cionamidas, contrastes yodados y glucocorticoides, así como una evaluación y tratamiento enérgicos de los problemas médicos subyacentes. Enfermedad tiroidea. Un paciente hipertiroideo sin diagnosticar o con tratamiento inadecuado está expuesto a riesgo de tormenta tiroidea postoperatoria. En los pacientes sintomáticos o con taquicardia en reposo, debe posponerse la cirugía programada hasta que su estado sea eutiroideo. El tratamiento de un paciente tirotóxico que precisa intervención quirúrgica urgente o muy urgente consiste en una combinación de beta-bloqueantes, antitiroideos y yodo, para conseguir una frecuencia cardíaca en reposo por debajo de 90 latidos por minuto, además de corticoesteroides complementarios, igual que en la tormenta tiroidea. Hipertiroidismo en el embarazo. En algunos casos de hipertiroidismo no diagnosticado, el estímulo del parto u otras circunstancias pueden desencadenar una tormenta tiroidea con mortalidad superior al 25%. Es necesario el tratamiento urgente e intensivo con rehidratación, dosis altas de propiltiouracilo y yoduro sódico. Otros medicamentos que pueden estar indicados son el litio, el propranolol o la dexametasona. Tratamiento enfermedad de Graves. Los principales antitiroideos son las cionamidas, como el propiltiouracilo, el carbimazol y el metabolito activo de este último, el metimazol. Los tres inhiben la función del APTO, reduciendo la oxidación y la organificación del yoduro. Estos fármacos también reducen la concentración de los anticuerpos antitiroideos, por mecanismos que aún no se conocen con exactitud y parecen potenciar las tasas de remisión. El propiltiouracilo inhibe la desyodación de T4 en T3. No obstante, este efecto ofrece un beneficio menor, excepto en los casos más graves de tirotoxicosis y se ve contrarrestado por la semivida mucho más corta de esta hormona, 90 minutos, en comparación con el metimazol, 6 horas. Dada la hepatotoxicidad del propiltiouracilo, la Food and Drug Administration ha limitado las indicaciones para su uso en el primer trimestre del embarazo, en el tratamiento de la tormenta tiroidea y pacientes con reacciones adversas menores al metimazol. Si se utiliza el propiltiouracilo, se recomienda vigilar la función hepática. Existen muchas variaciones en los regímenes de antitiroideos. La dosis inicial de carbimazol o de metimazol suele ser de 10 a 20 miligramos cada 8 a 12 horas, pero es posible administrar una sola dosis diaria una vez restablecido el eutiroidismo. El propiltiouracilo se administra en dosis de 100 a 200 miligramos cada 6 a 8 horas y se suelen administrar dosis divididas durante todo el ciclo. Las dosis menores de cada fármaco pueden ser suficientes en las zonas de bajo consumo de yodo. La dosis inicial de los antitiroideos debe reducirse gradualmente, ajuste de la dosis, a medida que mejora la tirotoxicosis.
Otra opción es combinar dosis elevadas con levotiroxina complementaria, método de bloqueo-sustitución, para evitar el hipotiroidismo inducido por estos fármacos. Es preferible el esquema de ajuste para reducir al mínimo la dosis de antitiroideos y proporcionar un índice de respuesta al tratamiento. La crisis tirotóxica o tormenta tiroidea. La crisis tirotóxica o tormenta tiroidea es un acontecimiento poco frecuente que consiste en una exacerbación del hipertiroidismo que puede poner en riesgo la vida del paciente. Se acompaña de fiebre, delirio, convulsiones, coma, vómito, diarrea e ictericia. La tasa de mortalidad por insuficiencia cardíaca, arritmia o hipertermia es tan alta como 30%, incluso con tratamiento. La crisis tirotóxica suele desencadenarse por enfermedades agudas, por ejemplo, accidente vascular cerebral, infección, traumatismo, cetoacidosis diabética, cirugía, en especial tiroidea, y tratamiento con yodo radiactivo en un paciente con hipertiroidismo parcialmente tratado o no tratado. El tratamiento requiere vigilancia intensiva y medidas de sostén, identificación y tratamiento de la causa desencadenante y medidas destinadas a reducir la síntesis de hormona tiroidea. Deben administrarse dosis altas de propiltiouracilo, 500 a 1,000 mg en dosis de carga y 250 mg C4 horas, por BO o por medio de sonda nasogástrica o por vía rectal. La acción inhibidora de la biotransformación de T4 en T3 la hace el fármaco preferido. Si no se encuentra disponible, se puede utilizar metimazol en dosis de hasta 30 mg cada 12 horas. Una hora después de la administración de la primera dosis de propiltiouracilo, se administra yoduro estable para bloquear la síntesis de hormonas tiroideas por medio del efecto de Wolff-Chaikov. El retraso permite que el antitiroideo impida la incorporación del exceso de yodo a la nueva hormona. Puede administrarse vía oral una solución saturada de yoduro potásico, 5 gotas cada 6 horas, o, de estar disponible, hiporato o ácido iopanoico, 500 mg cada 12 horas. Otra opción es el yoduro sódico, en dosis de 0,25 gramos cuarto cada 6 horas, pero no en todas partes se encuentra disponible. También debe administrarse propranolol para reducir la taquicardia y otras manifestaciones adrenérgicas, 60 a 80 mg vía oral cada 4 horas. O 2 mg cuarto cada 4 horas. Aunque pueden utilizarse otros bloqueadores beta, se ha documentado que las dosis elevadas de propranolol reducen la biotransformación de T4 en T3 y las dosis pueden ajustarse con facilidad. Es preciso tomar precauciones para evitar los efectos inotrópicos negativos, pero el control de la frecuencia cardíaca es importante, dado que algunos pacientes sufren una forma de insuficiencia cardíaca de alto gasto. Se puede utilizar esmolol de corta acción administrado intravenoso para disminuir la frecuencia cardíaca mientras se vigilan signos de insuficiencia cardíaca. Algunas medidas adicionales son la administración de glucocorticoides, por ejemplo, hidrocortisona 300 mg en bolo intravenoso después 100 mg cada 8 horas, antibióticos si existe infección, enfriamiento, oxígeno y líquidos intravenosos.